ahí puse a grabar. Buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a ver debido proceso sustantivo, vamos a dividir la clase de una manera, entre comillas, nueva. Vamos a empezar a tener un break en la mitad, está bien, a las 12, de 5 minutos, para que cada uno pueda hacer lo que quiera en esos 5 minutos, cortar un poco y no darle de lleno, directo, las 2 horas, y vamos a empezar a terminar en horario a la 1, ¿está bien? Y para si queda algún tema o algún tema pendiente después de la 1, quien quiera se queda a preguntar y quien no sale tranquilo, pero vamos a tratar de empezar a respetar el horario, así que también les pido disculpas porque a veces nos extendemos unos minutos más, pero bueno, también empezamos 1 hora más tarde, y en eso les quería hacer un comentario. La clase que viene vamos a empezar a las 10 de la mañana, ¿está bien? La clase va a ser de 10 a 1, y ¿por qué? Porque vamos a recuperar la clase de control judicial de constitucionalidad que no vimos. ¿Se acuerdan que tenemos una clase como, entre comillas, pendiente? Así que vamos a empezar a las 10 de la mañana del miércoles que viene con control judicial de constitucionalidad, y después vamos a seguir con autonomía. También en el marco de la previsibilidad, les comento que va a haber un trabajo práctico también para la clase que viene, sobre autonomía. En realidad estoy en duda, la verdad que mientras lo digo me vuelve a saltar la duda si conviene dejarles esta semana libre o dejarles la próxima semana, pero no, vamos a hacer el trabajo de autonomía esta semana, y la semana siguiente, que tienen igualdad, va a quedar libre, ¿está bien? Porque luego de la clase de igualdad viene el examen, cuestión de que ustedes puedan estudiar y repasar durante esa semana más libremente, sin la obligación de entregar un trabajo. ¿Está bien? ¿Queda claro esto? El trabajo de autonomía ya está hecho, así que no va a haber ningún problema de ¿Serían de adelante a las 10 o solo la del miércoles que viene? ¿Cómo? Perdón, Bárbara. ¿Serían todas las clases de ahora en adelante a las 10 o solo la del miércoles que viene? En principio, solo la del miércoles que viene vamos a hacer. ¿Está bien? Ah, ok. ¿Alguna pregunta sobre esto más? ¿No? Bueno, hoy tenemos la clase de debido proceso sustantivo. Algunos de ustedes me imagino habrán visto, tienen clases subidas sobre este tema del cuatrimestre pasado. Espero que las hayan visto, creo que algunas se vieron porque había algunas reproducciones más en el canal de YouTube, así que debían ser ustedes viéndolas. La idea de la clase de hoy es empezar con un pequeño paneo teórico de unos minutos, ¿está bien? Hacer una explicación somera del tema. Ya tienen el video, pero bueno, una cosa es verlo en el video y otra cosa es estar en clase y poder preguntar, ¿está bien? Y después meternos de lleno a la resolución del caso práctico, y una vez que terminemos el caso práctico, terminar con la clase. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Bueno. ¿De qué hablamos cuando hablamos de debido proceso sustantivo? De lo que hablamos es de los límites, ¿está bien?, que tiene el poder constituido para ejercer ese poder. ¿Está bien? Cuando habíamos visto la tensión entre democracia y constitución, entre autogobierno y límite, bueno, el debido proceso es la herramienta, ¿está bien?, en la cual se imponen los límites al ejercicio del poder constituido. Los constituyentes, conscientes de que estaban estableciendo una constitución y que estaban estableciendo un gobierno, ¿está bien?, que iba efectivamente a ejercer el poder, buscaron limitarlo. ¿De qué manera? De manera tal de que no pudiera tomar decisiones que vayan en contra del texto de la Constitución. Por un lado, establecieron, no expresamente en el texto de la Constitución, pero sí en la filosofía del federalista y de los padres fundadores de la Argentina, que el control
de constitucionalidad de los actos de gobierno lo tenga el Poder Judicial, y la forma en la cual el Poder Judicial va a llevar a cabo ese control es a través de el debido proceso sustantivo. No voy a hacer ahora el desarrollo histórico del debido proceso sustantivo, tienen textos, está en el video de la clase del año pasado, pero sí me interesa que conceptualmente entiendan de qué estamos hablando. Cuando hablamos de debido proceso, estamos hablando de cómo se ejercen esos límites, cómo se ejerce el control judicial de constitucionalidad, cuáles son las herramientas que se utilizan para conocer si los poderes constituidos han violado los términos de su mandato. Entonces, el debido proceso tiene dos aspectos, o sea, hay dos formas de violar la Constitución. Una forma es procedimental, que se llama debido proceso adjetivo, y otra forma son las violaciones sustanciales al texto de la Constitución, que es el debido proceso sustantivo. Las dos son claves, o sea, no es que una es más importante que otra. Hoy sí vamos a ver debido proceso sustantivo, debido proceso adjetivo, en general se ve mucho en otras materias, también lo podemos desarrollar un poco, pero básicamente el debido proceso adjetivo, ¿está bien?, va a cómo se toman las decisiones, ¿está bien? El principal aspecto del principio de debido proceso adjetivo es el principio de legalidad, ¿está bien? Las reglamentaciones de los derechos constitucionales deben hacerse por ley, ¿está bien? Ley en sentido material y ley en sentido formal, o sea, ley en sentido formal, ¿qué quiere decir? Ley generada por los órganos encargados de producir esos actos, y ley en sentido sustancial, en el sentido de que sea una norma que reglamente derechos, ¿está bien? Que ordene conductas, que prohíba conductas, que pretenda motivar la acción de los sujetos. ¿Cuáles son, entonces, el debido proceso adjetivo? El principio de legalidad, el debido proceso legal, en el sentido del artículo 18, cómo deben ser tomadas las decisiones, por ejemplo, en un marco de un juicio, para que esas decisiones sean válidas, cómo debe ser el procedimiento para sancionar una ley, un decreto, o tomar una decisión. Todo lo que refiera a la forma en la cual se toman las decisiones es un aspecto vinculado al debido proceso adjetivo. Por favor, no confundan esta consideración de llamarlo formal o adjetivo con un tema menor, ¿está bien? Es clave cómo se toman las decisiones, ¿está bien? No, se nos va todo en cómo se toman las decisiones. Si las decisiones las tiene que tomar el Congreso, no es lo mismo que la tome el presidente solo, o no es lo mismo que la tome un órgano democrático que la tome un órgano autocrático, una junta militar, ¿está bien? Con lo cual, más allá de la justicia de la decisión o no, lo que nos importa es cómo garantizamos el autogobierno, y en las decisiones jurisdiccionales, cómo garantizamos la imparcialidad también de la decisión y la no instrumentación de las personas, ¿está bien? Cómo garantizamos la dignidad de cada uno. ¿Cómo la garantizamos? Garantizando que cada uno sea parte del proceso de toma de decisiones, ya sea en forma personal o a través de sus representantes, ¿está bien? Con lo cual, el debido proceso legal, o el debido proceso legal, se divide en dos: en el debido proceso adjetivo, ¿está bien?, y en el debido proceso sustantivo. El debido proceso sustantivo es el objeto de la clase de hoy, y es básicamente la forma de controlar que la sustancia de las decisiones se corresponda con la letra y con el espíritu de la Constitución. O sea que si la Constitución establece, por ejemplo, que está prohibida la esclavitud, ninguna norma inferior que prevea o establezca la esclavitud será válida. ¿Por qué? Porque sustancialmente, axiológicamente es injusta, es inválida, no se corresponde con la norma superior, ¿está bien? Si vieron Maduro vs. Madison, básicamente es el ejercicio puro del control judicial de constitucionalidad, y por eso es lo que nos vamos a centrar en la clase de hoy, ¿está bien? Que es un sucedáneo, una clase posterior a la clase de control judicial de constitucionalidad, ¿está bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Cualquier pregunta que quieran hacer, no tienen más que hacerla. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, el constituyente establece una constitución. No puede estar
no es parte de, luego, el gobierno constituido. ¿Está bien? Con lo cual, lo que hace es constituir un gobierno y darle un programa, reglas básicas, que son la Constitución. Algunas reglas de procedimiento, otras reglas que son sustanciales, un programa político, ¿está bien? Qué tipo de gobierno, qué tipo de sociedad se quiere construir, y los poderes constituidos, el gobierno, el Estado, por ejemplo el Estado argentino, es el encargado de llevar a cabo ese plan constitucional. ¿Está bien? ¿Cómo se hace? ¿Cómo ejerce su tarea el poder constituido? Dictando actos que reglamentan, que hacen la tarea, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, es hacer realidad lo que dice la Constitución. Esa es la tarea de cualquier poder constituido. ¿Está bien? ¿Cómo lo hace? Lo hace en base a tomar decisiones. En esas tomas de decisiones lo que hace es reglamentar, o sea, decir cómo se van a ejercer los derechos. Por ejemplo, tenemos la Constitución que dice que todos somos iguales ante la ley. Bueno, entonces, luego hay que legislar cómo se van a distribuir tanto los recursos, ¿está bien?, como los talentos, como las necesidades. Entonces, esa toma de decisión de cómo se materializa esa igualdad ante la ley, ¿está bien?, cómo todos tenemos derecho a la salud pública, o cómo todos tenemos derecho a la educación pública, por ejemplo, o a la seguridad, depende de normas que no se limitan simplemente a decir somos todos iguales ante la ley, sino que establecen un Ministerio de Salud, establecen contrataciones de personal, establecen la construcción de hospitales, establecen presupuesto, establece cuál debe ser, cuál es la prioridad de atención en cada caso, ¿está bien? Por ejemplo, ahora, con el tema de la pandemia, un tema central es cómo se distribuyen los recursos escasos médicos ante las situaciones de colapso de los sistemas sanitarios, ¿está bien? ¿Cómo hago cuando tengo 5 respiradores y tengo 10 personas que los necesitan? ¿Está bien? Que es lo que pasó en algunos de los países de Europa y en otros países de Latinoamérica. Bueno, esas decisiones reglamentan derechos. Entonces, la Constitución expresamente prevé la potestad del Poder Constituido de reglamentar derechos. Ustedes ven el artículo 14 de la Constitución, por ejemplo, dicen, todos tienen los siguientes derechos. Y cierra, conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. ¿Está bien? Con lo cual, el constituyente dice, bueno, todos tenemos derecho a trabajar, pero bueno, vamos a ver en qué lugares se puede establecer una industria, qué impuestos van a pagar, ¿está bien? Cómo van a ser las contrataciones de los empleados, si va a haber un horario, si no va a haber un horario, si hay un salario mínimo, ¿está bien? Siempre que se reglamentan derechos constitucionales, existe el peligro de que se violen esos derechos constitucionales, ya sea con ánimo de hacerlo o simplemente como un efecto de la decisión quizás no querida. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el límite? Hola Maru, ¿cómo andás? ¿Cuál es el límite del poder de reglamentación? No alterar, no destruir los derechos constitucionales establecidos. ¿Está bien? No alterar la esencia de los derechos, por un lado, una de las estrategias, si quieren, del límite a la reglamentación. Se considera que hay un núcleo esencial de los derechos, el cual no puede ser dejado sin efecto por vía de reglamentación. Toda una discusión qué es esencial, qué integra el núcleo y qué no integra el núcleo, se imaginarán. Pero el punto es que las constituciones, y la Argentina en particular, pone límites, entre comillas, concretos, la verdad que de concretos tiene muy poco, a la facultad de reglamentación. ¿Y cuáles son esos límites a la facultad de reglamentación? Los términos que usa la Constitución en el artículo 28, en el artículo 99, inciso 2, y también en los tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo, el artículo 32.2 de la Convención Americana. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice la Constitución? Bueno, usted puede reglamentar los derechos, pero no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, eso el 28, o el 99, inciso 2, perdón, no pueden alterar el espíritu de la norma. ¿Está bien? Esto se materializa, si quieren, en una
en una vieja frase de lo que se puede es reglamentar los derechos, pero no destruir los derechos. Reglamentar no implica destruir derechos. Lo que implica es delimitar. Siempre en alguna reglamentación se pierden derechos, y eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, el punto es, ¿cuánto se pierde de esos derechos? Porque son derechos fundamentales. ¿Por qué se pierden? ¿En pos de qué se pierden? ¿Está bien? Y si esa pérdida de derechos en pos de la reglamentación, en pos de, por ejemplo, el derecho a la libertad. El derecho a la libertad es el derecho a que todos seamos igualmente libres, ¿está bien? Con lo cual, ese que todos seamos igualmente libres implica limitar la libertad también de todos, ¿está bien? Sobre todo de aquellos que tienen mayores capacidades para ser libres. Entonces, el punto es, bueno, ¿hasta dónde esas limitaciones de esos derechos son válidas? ¿Está bien? Se encuentran justificadas, y a dónde no. Y entonces, a dónde ahí se viola el contenido esencial de ese derecho. Es un tema que no es claro, ¿está bien? De hecho, ustedes tengan en cuenta que la Corte Suprema de los Estados Unidos nunca definió el concepto de debido proceso sustantivo. La Corte Argentina nunca definió el concepto de razonabilidad, ¿está bien? Con lo cual, estos conceptos son conceptos jurídicos indeterminados que cumplen una función clave en el control judicial de constitucionalidad, y tienen una textura una textura totalmente abierta que quienes ejercen ese control judicial, los jueces, pretenden mantenerla con ese carácter abierto y sin definición concreta. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? Esta idea del debido proceso sustantivo, que viene de la Carta Magna Inglesa, viene de la Carta Forestal, del Estatuto de 1355, que después aparece en la Constitución norteamericana en la enmienda 14, y que aparece, sí, a ver, yo no comprendí por qué el principio de razonabilidad parte del artículo 28. Bien, ahora voy, porque lo que te confunde, a ver, ¿cómo te llamabas? Lo que te confunde, Melanie, ¿no? No. Meli, es que el término razonabilidad tampoco surge de ningún lado, ¿está bien? No es que la Constitución habla de razonabilidad. Entonces, es bastante confuso el tema, así que ya voy a ese punto. Entonces tenemos una idea del constituyente de la necesidad de imponer límites, ¿está bien?, a los poderes constituidos. Para eso sancionó la Constitución, ¿está bien? Vimos que si queríamos una Constitución, la queríamos para limitar el autogobierno colectivo. La forma para controlar cuando las mayorías, el autogobierno colectivo, se extralimita y viola la Constitución, es a través de esta idea del debido proceso sustantivo, para controlar si la sustancia de la decisión se corresponde con la Constitución. Esta herramienta tiene distintos nombres en distintos lugares del mundo, ¿está bien? En la Argentina y en los Estados Unidos se usa debido proceso sustantivo, y también se utiliza la idea de razonabilidad, que es la idea que adopta la Corte Argentina y la doctrina argentina para ponerle un nombre al debido proceso sustantivo. ¿Por qué razonabilidad? Tiene un porqué la idea de el test de razonabilidad, o la idea de hablar cuando hablamos de debido proceso sustantivo, hablar de razonabilidad. ¿Cuál es? Que el principal fundamento de la idea del debido proceso sustantivo y de imponer límites al poder constituido, es la idea de evitar el gobierno arbitrario, de evitar la arbitrariedad. Veníamos de los reyes, del antiguo régimen, veníamos de la arbitrariedad absoluta del monarca, y uno de los fundamentos del iluminismo y de las revoluciones modernas es terminar con la arbitrariedad, ¿está bien? No aceptamos decisiones arbitrarias. Entonces, ¿qué es lo contrario a la arbitrariedad? La razonabilidad, ¿está bien? Entonces, de hecho, la Corte Argentina construye el término de razonabilidad desde
como espejo, como contraponiéndolo con la idea de arbitrariedad y en el marco de la construcción de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, que es un instituto que ha creado la Corte para invalidar sentencias de tribunales inferiores, que ya lo vamos a ver cuando veamos Poder Judicial. No sé si ahí quedó algo claro, Meli, o si alguien más no entendió este punto o no lo ve claro. No es claro, así que está muy bien que no lo vean claro. ¿Vamos bien? ¿Los estoy aburriendo? Bien, por lo menos alguien se ríe, alguien sonríe. ¿Está bien eso? Bien, esta idea de razonabilidad depende en cada lugar del mundo distintos nombres, pero básicamente a nosotros nos interesan tres formas de ejercer ese control judicial de constitucionalidad, que son tres test o tres estándares o tres formas de ejercer el control judicial de constitucionalidad. El primero es la razonabilidad. Vamos a empezar a hablar ahora más técnicamente, ¿está bien? Vamos a dejar de hablar un poco de historia, vamos a dejar de hablar un poco de teoría y vamos a ir a lo concreto, por decirlo así. Habría tres formas test de controlar la constitucionalidad de un acto. El primero lo llamamos razonabilidad, ¿está bien? Y es el test de carácter más débil. Ahora vamos a explicar cada uno. El segundo es el test de proporcionalidad, ¿está bien? Que es de origen alemán, ¿está bien? Y que es el test que utilizan el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cada vez más la Corte Suprema Argentina. Pero sobre todo en nuestro ámbito, el test de proporcionalidad, que la Corte lo empezó a usar sin ese nombre a partir del retorno de la institucionalidad en 1983, el 10 de diciembre de 1983. El tribunal más importante que utiliza este criterio y que lo va imponiendo es la Corte Interamericana, ¿está bien? La Corte IDH. Y otro estándar, otro test, es el de escrutinio estricto. Esos tres tipos de estándar son los que nos van a recorrer y vamos a ver a lo largo de todo el curso, ¿está bien? ¿Qué quiere decir cada uno? ¿Por qué hay tres? Bueno, el de razonabilidad es el test, es un test de creación que deriva de una creación pretoriana de la Corte norteamericana, que adopta la Corte argentina, y es el test más débil de los test que estamos hablando, y es un test que se basa en la ponderación, más que en la ponderación, en el análisis, ¿está bien?, de las medidas a través de el análisis de sus medios y de sus fines. ¿Por qué decimos que es un control débil? Porque justamente lo único que va a analizar es la razonabilidad, si quieren le pueden llamar la racionalidad de la decisión o del acto del cual se está controlando. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que hace el test de razonabilidad es, primero, analizar cuál es el fin. Por ejemplo, en el caso que teníamos para hoy del análisis del decreto 297/2020, ¿cuál es el fin? El fin es el cuidado de la salud pública, ¿está bien? Un fin legítimo. El test de razonabilidad, aunque no lo dice, ¿está bien?, analiza siempre si el fin es legítimo o no. Lo que pasa que en el test de razonabilidad, en principio, el fin siempre es legítimo, ¿está bien? Hay un principio de deferencia ante que el fin estatal perseguido es legítimo. ¿Dónde buscamos el fin? Digo, y para ir además adelantando al resto de la clase, ¿dónde buscamos el fin? En los considerandos de la norma, ¿está bien?, en los fundamentos, en el mensaje, en las discusiones parlamentarias y en el texto de la ley, ¿está bien? Si quieren, el camino inverso. Texto de la ley, el articulado, los fundamentos y las discusiones que se dieron en el Parlamento o en el órgano que haya emitido esa decisión, o si es parte
de un plexo normativo más amplio, bueno, cómo es ese plexo normativo y qué función cumple. Y ahí vamos a tener el fin. El fin siempre va a ser, cuando estamos hablando de fin, ¿de qué estamos hablando? De conceptos: salud pública, bienestar general, resguardo del derecho de propiedad, ¿está bien? Sustentabilidad del sistema. No vamos a estar hablando de la medida en concreto, de cuál es el fin, evitar los contagios, por ejemplo. No, está bien, eso está bien, pero ¿cuál es el fin, el valor jurídico que se está pretendiendo garantizar? La salud pública. Ok, muy bien, supongamos que detectamos que el decreto tiene como fin la protección de la salud pública. No tiene por qué tener un solo fin, ¿está bien? De hecho, el decreto 297 tiene varios fines, y en general todas las normas tienen varios fines, con lo cual todos esos fines deben ser individualizados. ¿Cuándo un fin queda eliminado? ¿Cuándo se considera inválido? Cuando la Constitución lo prohíbe. Si la Constitución prohíbe la consecución de ese fin no puede ser perseguido. Por ejemplo, discriminar. La Constitución expresamente prohíbe discriminar a través de la jerarquía constitucional de los tratados internacionales, que tienen normas antidiscriminación muy concretas, la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo, amén del artículo 16, que podemos interpretarlo también como una norma antidiscriminación. Y entonces, si cualquier órgano del sistema argentino sacara una norma cuyo fin fuera discriminar a un grupo social por su color de piel, por su raza, por su religión, por su orientación política, por su condición sexual, bueno, ese fin es ilegítimo, ¿está bien? En general, tengan en cuenta que los funcionarios que hacen las normas, aunque quieran discriminar, no ponen en la norma ley de discriminación de minorías sexuales, ¿está bien? Con lo cual, esta es una búsqueda que no se debe quedar en el nomen iuris, en el nombre que le siempre en general todo es por la democracia, por los derechos, siempre es por la felicidad de los niños, ¿está bien? Sobre todo en regímenes que tienen sistemas constitucionales como el nuestro, quizás en otros tipos de sistemas que no necesitan guardar las formas, quizás no lo es, pero siempre las violaciones de derechos vienen, aún en las dictaduras, vienen bajo el ropaje de que son medidas necesarias para cuidar el bienestar general, la seguridad nacional, también el bien común, o alguna situación de derechos, siempre se trata de vestir de esa acción. Con lo cual no hay que quedarse con lo que el acto quiere vender que está haciendo, sino que hay que hacer un análisis más profundo. Pero en el análisis, en el test de razonabilidad, el principio es de deferencia, no va a ser un control profundo, intenso del fin. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el test de razonabilidad viene también de la mano de tener en cuenta esta tensión entre Constitución y democracia y un rol del Poder Judicial más bien retraído, ¿está bien? Más bien deferente, si uno lo quiere ver a su mejor luz, un Poder Judicial deferente hacia la democracia, ¿está bien? Y si uno quiere ver a la peor luz, un Poder Judicial temeroso del poder constituido, ¿está bien? Se puede ver de cualquiera de las dos formas. Pero en general, el test de razonabilidad es propio de un entendimiento del Poder Judicial que es la autorrestricción, self-restraint, en gringo, ¿está bien? Entonces, el fin se va a entender que es legítimo, salvo que sea manifiestamente claro que no lo sea, y el análisis en sí se va a desarrollar en cuanto a, bueno, y va a ver cuál es el medio que eligió para perseguir ese fin. Bueno, entonces, ¿quién le podría contestar así, a grosso modo, con el decreto 297, cuál es el medio para lograr el fin? El aislamiento. El aislamiento, muy bien, Violeta. Entonces, si uno analiza el decreto 297 a la luz del principio de razonabilidad, dice muy bien, ¿cuál es el medio? El aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿ok?
Y entonces dice, bueno, ese medio tiende a la consecución del fin, o sea, tiene la aptitud para promover el fin. Entonces, en el test de razonabilidad va a decir que también se utiliza un criterio de deferencia respecto del medio, de la elección del medio, ¿está bien? Es como un partido, es como la pelea entre Homero y el boxeador de King. Es como una pelea bastante arreglada esto del principio de razonabilidad, porque en principio tengo que el fin en principio es legítimo, el medio en principio va a ser legítimo, yo voy a ser deferente, con lo cual lo que va a ocurrir al final de cuentas es que voy a decir, bueno, sí, de alguna manera, como los contagios, como la salud pública está en peligro por un virus que se contagia por el contacto, y si nos mantenemos aislados, eso en principio promueve el fin, promueve que no haya contactos, eso supera el test de razonabilidad y la medida es constitucional. Y el análisis se terminó ahí. ¿Está bien? ¿Qué es lo que les parece que queda fuera del análisis, de este análisis que yo acabo de hacer? Los derechos que se restringen. Perfecto, Violeta. No hablé de derechos, ¿está bien? No hablé de los derechos que son vulnerados, reglamentados, o el nombre que les quieran poner, por la medida del aislamiento, ¿está bien? Hay un montón de derechos que están en tensión o que son afectados por el aislamiento. Nunca los analicé. Y sin embargo, declaré la constitucionalidad de la decisión. ¿Está bien? Eso es el criterio de razonabilidad. Para que ustedes lo tengan en cuenta, el criterio de razonabilidad es el criterio histórico de nuestra Corte Suprema y es el test que todavía se utiliza tanto en la Corte norteamericana como en la Corte argentina para analizar regulaciones de tipo económico. ¿Está bien? Cuando la regulación de la que se habla es de tipo económica, la Corte aplica razonabilidad. ¿Por qué les parece? ¿Alguien se le ocurre por qué cuando se está hablando de una ley que impone un impuesto, que establece alguna obligación de tipo económica, o que regula materia económica, la Corte usa razonabilidad? Porque quizás no están en juego derechos humanos. Bien, esa es una de las cosas que se dicen, pero lo cierto es que en los derechos económicos se juegan muchísimos derechos humanos, ¿está bien? ¿Cuál sería otra razón? ¿Está bien esa, Lola? ¿Se escucha? Sí, se escucha, Marco. Sí, quizás porque la razonabilidad sería en teoría la lógica del mercado, digamos. Y No. por ende la legislación que lo regule tendría que ser razonable, digamos, todo esto entre comillas, ¿no? No es por ahí, Marco. Ok. Puede ser que es porque no quiere determinar las políticas económicas que sean más convenientes. A ver, Ignacio, contame un poquito más. Claro, como que en economía, capaz que una ideología quiere poner más impuestos y la otra sacarlo. Entonces la Corte no quiere determinar cuál es la que está bien y se limita a la que eligió el pueblo. Bien, bueno, eso ojalá fuera así, pues sí, podría ser, está bien, a la mejor luz. Sí. ¿Qué más? Básicamente, todas las cortes supremas, ¿quién paga los sueldos de la Corte? ¿De dónde sale el dinero para pagar los sueldos de los funcionarios de la Corte y del Poder Judicial? De los impuestos. Bien, de los impuestos. Con lo cual, nadie se le pega la mano que le da de comer, ¿está bien? Entonces, la Corte en general es deferente respecto de las decisiones de cómo se sostiene el Estado argentino, el Estado norteamericano o el Estado que se trate, porque por un lado no tiene las herramientas suficientes para conocer cuáles son las necesidades específicas, ¿está bien? Y cuáles son los análisis que se han hecho para llegar a esas decisiones, pero por otro lado porque está en juego la propia sustentabilidad del funcionamiento estatal. Con lo cual, en principio, salvo que sea
una aberración, el control va a ser débil, ¿está bien? Y ahí hay algo de lo que había dicho, no me acuerdo si Lola, respecto de, bueno, no hay derechos, no estamos hablando de matar a alguien o discriminar a alguien, con lo cual no estamos hablando de un derecho personalísimo, ¿está bien? Esta es una de las fundamentaciones también que utiliza la Corte para utilizar razonabilidad, porque cuando están esos derechos van a utilizar alguno de los otros dos test, ¿está bien? Esto, para que ustedes tengan una idea, hay muchos fallos de la Corte que se podrían citar en materia de regulación económica de utilización de razonabilidad, pero, por ejemplo, le cito a Inchauspe de 1935, que es la Junta Nacional de Carnes, Cine Callao, que es el caso más claro que para explicar esto, y ahora se los voy a explicar, Peralta, que es el tema del Plan Bonex de los 90, y Bustos, el caso de la especificación y el corralito y el corralón en el 2002, ¿está bien? En donde la Corte siempre fue deferente a las decisiones tomadas por los poderes, en general el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, un caso, para que ustedes lo vean claro, que es Cine Callao, que es el caso creo más claro para explicar esto. ¿Alguien conoce de qué estoy hablando? ¿Alguien sabe qué es Cine Callao? Sí, que los obligaban a poner funciones como de teatro, una cosa así a los cines, una especie de entremeses, digamos, y a costa del propio cine, para Muy bien, fomentar Marco. ¿Dónde lo viste ese tema? en derechos humanos. Bien, bueno, muy bien, Marcos. ¿Cuántos años tenés, además? 20, no, 21. Bueno. No, porque, bueno, en las viejas épocas existía algo que se llamaba cine, ¿no? Y en esos cines había una modalidad que se llamaba cine continuado. Que ustedes, esto de lo que estoy hablando es una cosa que se le habrán comentado sus padres, no sé, pero para ustedes es ciencia ficción. ¿De qué carajo está hablando este abuelo? ¿Está bien? Afeitate y ponete en el siglo XXI. Bueno, el tema es que antes había cines con continuado, entonces uno pagaba la entrada y se quedaba toda la tarde en el cine, ¿está bien? Entonces veías, qué sé yo, no sé, El Zorro, Star Wars y, no sé, ET, ¿está bien? Con una sola entrada. Y no costaba el dineral que cuesta hoy ir al cine, ¿está bien? En el marco de una situación de emergencia económica, en la Argentina la situación de emergencia económica viene de hace tiempo, ¿está bien? Y de una situación de desempleo en el marco de los actores de teatro, lo que se le ocurre al gobierno argentino es establecer la obligación por parte de los propietarios de los cines de ofrecer un número en vivo, o sea, un número de teatro entre función y función de películas, ¿está bien? Para lo cual tenía que contratar empleados de teatro a su costa y no podía aumentar el precio de las entradas de cine para costear ese costo, ese plus de costo que iba a tener, porque ahora iba a tener que contratar vestuaristas, actores, iba a tener que adecuar el escenario, una cosa es pasar una película, otra vez dar una obra de teatro, ¿está bien? Y no podía aumentar la entrada. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende el caso? Entonces se presenta al Cine Callao y dice, miren, esto viola mi derecho a trabajar, a ejercer industria lícita, de propiedad, implica una exacción, yo tengo que pagar sueldos por algo que ni quiero, ni lo puedo recuperar de manera alguna. Entonces, ¿por qué lo tengo que afrontar yo, individuo? ¿Es un problema general de desempleo? ¿Yo qué culpa tengo? Dice el propietario del cine. Que el Estado los contrate, dé las funciones, qué sé yo, me dé un subsidio, no sé, me permita aumentar el precio de las entradas, pero así el único que pierde soy yo. ¿Me siguen? ¿Qué dijo la Corte? ¿Cuál fue el análisis del caso de la Corte? La Corte dijo, bueno, a ver, vamos a ver, ¿cuál es el fin de la norma? Y el fin de la norma es crear empleo, en atención a una situación de desempleo en este ámbito de actores de teatro. Ok, bueno, crear empleo no es un fin ilícito,
No es que la Constitución prohíbe crear empleo. El fin está ok. ¿Está bien? ¿Cuál es el medio? Y bueno, ordenarle a las personas, a los privados que tienen también justificaron la similitud de un rubro y otro, esto ahora en el medio, ¿está bien? Efectivamente, Mariano. Cuando fueron al medio, bueno, dijeron, ¿cuál es el medio? Bueno, decirle a los titulares de cine que contraten personas para actuar. Y son similares, los teatros, los cines, esto es poder de policía, exactamente, Manuel. Son actividades similares, ¿está bien? El medio promueve el fin, o sea, si el fin es evitar el desempleo y darle empleo a trabajadores de teatro, y el medio es darles trabajo a los trabajadores de teatro. ¿El medio promueve el fin? La Corte dice, sí, promueve el fin. Bueno, ok, caso cerrado, la medida es constitucional. Nunca analizó, ¿está bien? Nunca se analiza en este test el planteo en sí del cine Callao, ¿está bien? Que es, miren, todo bien, eso yo no lo pongo en discusión, pero ¿por qué lo tengo que pagar yo? ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Nunca se analizó, como bien decía Violeta, los derechos en juego. Bueno, este es el test que se utiliza actualmente en materia de regulación económica, ¿está bien? Y era el test que usaba la Corte para todo hasta 1853. ¿Cuál es el segundo test? El de proporcionalidad. Proporcionalidad que viene del sistema alemán, lo que implica, si quieren, son dos sistemas distintos, ¿está bien? Pero uno también lo podría entender como un muy upgrade del de razonabilidad. ¿Por qué? Porque le suma dos pasos más posteriores al análisis de racionalidad de medio fin. Le suma el test de idoneidad, de necesidad, ¿está bien? Al test de razonabilidad. A ver, disculpen. El test de proporcionalidad tiene 3 pasos. El análisis de una medida tiene 3 pasos. El primero es el que recién vimos de razonabilidad, que en el test de proporcionalidad se llama idoneidad. ¿Está bien? Esto es, ver cuál es el fin, si el fin es legítimo, y si el medio promueve ese fin. Si esto es así, o sea, si el fin es legítimo y el medio propende al fin, la medida es idónea. Si la medida es idónea, se pasa al segundo paso, que es el test de adecuación o necesidad. Ahí lo que se controla es si la medida, si ese medio adoptado, es el medio más idóneo para llevar adelante el fin propuesto. ¿Qué quiere decir medio más idóneo? Quiere decir, si hay otro medio que sea igualmente útil, en el sentido que promueva, aunque sea o de la misma o de mejor manera el fin, y viole de manera menos intensa los derechos en juego, ¿está bien? La medida adoptada no va a cumplir el test de necesidad. Lo voy a volver a decir por las dudas, por si no fue claro. Primero, el test de proporcionalidad implica aplicar 3 subtests a las medidas. Si la medida va pasando el primer test, se pasa al segundo. Si la medida pasa el segundo, se pasa al tercero. Si la medida ya no pasa alguno de estos tests, no se continúa el análisis. Ya la ley cae por ejemplo, inidónea, porque el medio no promueve el fin, ¿está bien? O porque el fin no es legítimo. Si el fin es legítimo y el medio promueve ese fin legítimo, se pasa al segundo paso, que es el de necesidad. Y ahí se analiza. Lo voy a dar con un ejemplo para que se vea claro, que es el señora X, no sé si lo conocen, el caso Arena. El caso Arena era el siguiente: la señora Arena tenía a su esposo preso en una cárcel del sistema penitenciario, ¿está bien? Cuando ella iba a ver a su esposo, la revisaban. No sé si alguna vez le han tocado ir a una cárcel o ir a ver a alguien. Cuando uno va, te revisan. Les doy una buena noticia: cuando uno va como abogado, no es objeto de ese tipo de revisión, ¿está bien? Puntualmente, a las mujeres que van a ver a sus maridos o que van de visita a ver a sus hijos o a quien sea,
tienen una revisión vaginal y anal. ¿Está bien? En el caso de la señora Arena, una oficial del servicio penitenciario, creo que en ese caso había una mujer, porque a veces lo hacían hombres, ¿está bien? Es un análisis bastante intrusivo, ¿está bien? Y en general no se suele ser muy respetuoso en ese ámbito con las visitas, ni con los internos, ni con nadie, ¿está bien? Ni con los abogados tampoco. Bueno, ¿cuál era el objeto de la revisión a las mujeres que iban a las cárceles? Garantizar la seguridad, sobre todo la seguridad dentro del penal. O sea, ¿cuál era la idea? Que no puedan ingresar armas, drogas o cualquier tipo de elemento que pueda poner en juego la seguridad interna en el penal. Entonces, la señora Arena planteó la inconstitucionalidad de la revisión, ¿está bien? De esa forma de llevar a cabo ese fin. El fin es legítimo, garantizar la seguridad dentro del penal, y el medio era un control vaginal y anal por parte de personal del servicio penitenciario sobre cada mujer. ¿Está bien? La Corte Argentina, en el caso Arena, dijo que el medio elegido cumplía perfectamente los estándares internacionales y que la medida era proporcional. ¿Está bien? Que era racional, cumplía el test de razonabilidad, con lo cual está bien para la Corte Argentina que las mujeres sean objeto de ese tipo de control. El caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como caso señora X, ¿está bien? En la Argentina se llama Arena, y en el sistema interamericano es señora X, y la Corte Interamericana aplica el test de proporcionalidad. Entonces, ¿cómo es el análisis de este caso según el test de proporcionalidad? ¿El fin es legítimo? Sí. ¿El medio promueve el fin? Sí. ¿Es el más idóneo? Y la Corte Interamericana llega al resultado de que no. ¿Por qué? La Corte Interamericana dice, miren, si lo que queremos es evitar que las personas que van a ingresar como visita a un penal lleven elementos prohibidos de ingresar, hay otras formas de evitarlo. Primero, se puede poner un escáner, ¿está bien? Un escáner de rayos X que es totalmente seguro, no hay que ni tocar a las personas que ingresan al penal, y como hay en los aeropuertos, ¿está bien? No es que uno se desnuda cuando va a Brasil, a Italia o a Córdoba, ¿está bien? Pasa por un escáner, con lo cual hay formas de garantizar lo mismo, esto es importante, el mismo grado de promoción del fin por un medio que no afecte la intimidad, la dignidad de las personas que van de visita. Y a su vez, si no existieran los escáneres, se puede revisar, y esta es la parte más compleja, si quieren, del fallo, se puede revisar al interno cuando sale de la visita. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana dice que los internos tienen menos, si quieren, derechos a evitar la revisación que las personas que van de visita. No, a mí no me gusta ese fundamento, pero digo, nos quedamos con el primero, ¿está bien? Hay otras formas, otros medios para garantizar de la misma manera el fin propuesto, ¿está bien? Porque no es que es menos seguro un escáner que una revisión, ¿está bien? De hecho, el escáner es más seguro todavía que una revisión por parte del personal, con lo cual la medida no es necesaria. Y como no es necesaria, es inconvencional. Viola la Convención Americana, con lo cual no se sigue el análisis. Se terminó ahí. Si la medida no es necesaria, la medida es inválida. Entonces, ¿cómo debe ser? ¿Cómo es el análisis de medios menos intrusivos, o de adecuación, o de necesidad? Tiene que haber un medio distinto, ¿está bien?, al utilizado por la norma, o por la disposición, o por el acto, que promueva de igual o de mayor manera el fin, ¿está bien? Porque si la manera propuesta, por ejemplo, por el Estado argentino, lo promoviera de manera más intensa, el fin, o sea, garantizara mejor la seguridad, el medio ya no sería más idóneo, el escáner. ¿Se entiende? El medio alternativo tiene que ser
o igual de efectivo o más efectivo. Si es menos efectivo que el medio establecido por el legislador, por ejemplo, no va a ser más idóneo el medio del legislador. Entonces, si hay otro medio, y ya vamos al break, si hay otro medio que promueve de igual o mayor intensidad el fin, y a su vez es menos violatorio de los derechos que afecta el medio elegido, y acá otra llamada de atención, puede ser menos violatorio que los derechos que se están argumentando, pero puede llegar a ser más violatorio de otros derechos, con lo cual, como verán, el análisis del medio alternativo es un análisis complejo, ¿está bien? Con lo cual, en principio también, los tribunales van a ser deferentes, o por lo menos va a tener una presunción de legitimidad el medio elegido, porque las autoridades, sanitarias, o las autoridades del Congreso, en principio tienen mayor capacidad técnica para saber respecto a la elección del medio, ¿está bien? Con lo cual, uno va a tener que poder probar muy acabadamente que el medio que propone como alternativo es mejor, es más idóneo que el medio elegido por el legislador. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, hacemos el break de 5 minutos y seguimos con el último paso de proporcionalidad estricto y nos metemos con el caso que teníamos para hoy. ¿Está bien?